en este momento de todo esto y más? Bueno, me parece que estamos entrando en una fase esperada, un poco cantada, Carmen. ¿Cantada? Por parte de Donald Trump en parte de su campaña a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cantada o cantadísima? Cantadísima, ¿no? Cantadísima, para decirlo científicamente. Digamos, Donald Trump, como dirían, Donald Trump en el papel de Donald Trump. Donald Trump en el papel de Donald Trump, quizá Claudia Sheinbaum no en el personaje de Claudia Sheinbaum. Saludos a todos los que les preocupa que se hable de personajes en la vida política del país, ¿no? Sí. Que hubo varios esta semana. Bueno, lo que creo es que Trump ha hecho algo que era esperado, de alguna manera, desde el punto de vista del tipo de amenaza que ha venido anunciando a lo largo del tiempo. Creo que hay 3 órdenes de amenaza clara. La primera tiene que ver, desde luego, con el asunto de las drogas en Estados Unidos. La segunda tiene que ver con el tema de la economía y de dicen los españoles, bulo o mentira, posverdad, en la cual se señala que en realidad los norteamericanos están teniendo condiciones económicas adversas merced a que México está exportando productos que vienen de China, ¿no? Esa es como la segunda... La narrativa. Sí, el segundo eje de la narrativa. Y el tercero, y gravísimo para la vida, bueno, todos son gravísimos para la vida cotidiana de las y los mexicanos en Estados Unidos y de otros países, pero especialmente las y los mexicanos, es el que tiene que ver con la migración, con el anuncio de deportaciones que ya anunciaban aquí en el programa, que llevará a cabo como una promesa más de campaña. Ese es el personaje que gobierna o va a gobernar. Con su grado de histrionismo, perdón esta parte, porque va a ser ya estamos viendo cómo en Texas están avituallando o desarrollando lo necesario con el gobernador para que haya un gran espacio, un gran centro de hacinamiento, no sé qué, o como de colocación, o cómo le llamamos a la circunstancia en la que van a colocar a miles de personas ahí en lo que las deportan. Pues una suerte de campos de concentración, ¿no? Pues estrictamente de concentración, pues sí, no pues la sí, manera... Pues sí, sí. Pues sí. O sea, como ha ocurrido en otros países del mundo, como ha ocurrido en guerras en el mundo. Y digamos, hay una dimensión... Me costó trabajo decirlo, pero al final... Pues es eso, ¿no? De personas que han migrado a los Estados Unidos. A ver, yo pongo 2 o 3 cosas aquí que creo que vale la pena. El triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos es el triunfo de la mentira. Es la gente en una suerte de votación, sabiendo claramente que muchas de las afirmaciones que hace Donald Trump no tienen asidero en la realidad, no tienen evidencia que la sostenga. De todas maneras deciden votar por un personaje que tiene tintes fascistas. Eso es lo que votaron los norteamericanos. Nos sirve de ejemplo, como nos han servido un montón de ejemplos en la historia, para darnos cuenta que muchas veces lo que decide una mayoría no necesariamente es algo que sea saludable para la civilización, o para la paz, o para las relaciones entre pueblos y naciones. Bueno, creo que ahí queda muy claramente esta amenaza unilateral, que veremos en qué medida se materializa. Sin duda, Trump es un experto en negociar, en bulear, pero claro, hoy ocupa una de las sillas más poderosas del mundo, ¿no? Va a ocupar. O va a ocupar una de las sillas más poderosas del mundo. Ya empieza a ocuparla. Entonces, el bluff que traes atrás con el Tesoro norteamericano y con la economía es un bluff más o menos importante y difícil de atender si fuéramos pocaristas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ahí hay una primera condición. A mí me parece que saliendo de del personaje de la doctora Sheinbaum, la presidenta de México ha hecho por lo menos es la primera vez que yo lo advierto, ha hecho un planteamiento que la empieza a acercar, en mi opinión,
a una jefa de Estado. Y, digamos, en un gesto hacia una carta que es pública, mucha gente ha criticado que la diplomacia no se hace con cartas públicas. Bueno, no sé cómo se le contesta diplomáticamente a alguien que hace amenazas por Twitter. Pues sí. Si alguien espera, si alguien espera un acto diplomático absolutamente cuidadoso, ortodoxo, cuando alguien te amenaza por X. O bueno, no fue por X, ya no sé si fue X o no sé por qué haya sido, pero es ¿Por una frasecita en redes sociales distribuida. Bueno, a mí me parece que la presidenta de México hace una... claro, luego podemos hablar de esas propias contradicciones, pero me parece que hace una defensa clara, valiente, mucho más valiente que la que le vi a López Obrador a lo largo de su sexenio. Totalmente. Pero años porque ahí está el contraste. Sí, aquí hay un contraste importante con el antecesor. Ya no digamos Peña Nieto, y ya sabemos la historia de aquello, ¿no? Porque le tocó un pedazo a Peña Nieto todavía de aquel gobierno. Bueno, me parece que Claudia Sheinbaum hace una manifestación pública de la defensa de los intereses del pueblo de México, de los intereses de las y los mexicanos. Es inaceptable una amenaza unilateral de esas características. Habla además de dar una respuesta, como ocurre en las relaciones exteriores, respecto de me impones un arancel, te impondré el propio. Ya sabemos que las consecuencias para las naciones serán diferentes. Habrá consecuencias para todos, para nosotros peores que para ellos, pero en todo caso no actúa frente a este primer, ataque del presidente electo hacia México, porque esto no es un ataque hacia una persona, sino hacia un país. No, sí, un país, claro. Y por lo tanto, eso que resulta inaceptable es planteado por parte de Claudia Sheinbaum. Bueno, punto. Y aparte, creo yo que vale la pena destacar una respuesta firme, una respuesta, me parece que claramente dispuesta es con el diálogo, con la concordia, con la buena fe, como deberíamos tener una relación, y no a partir de amenazas, cuando tenemos problemas comunes tan graves, tan importantes. Y empiezo quizá por uno de los primeros, Carmen. Tenemos muertes en ambos lados de la frontera. Tenemos y hemos tenido en el caso mexicano durante décadas ya un conjunto de asesinatos y de homicidios y de violencia producto de un crimen organizado con un sistema de investigación judicial y propiamente de impartición de justicia que no ha venido funcionando en el país a lo largo de décadas. Extorsiones, como nos ha documentado México Evalúa en el norte, muy fuertes. Bueno, también extorsiones y secuestros y una suma, pero además un enchufamiento cada día más claro, cada día más importante de estas fuerzas criminales incorporadas al poder político, incorporadas a los gobiernos, a las policías, al Ejército de México, una capacidad cada día de manipular las acciones gubernamentales dentro de estos grupos criminales, y un incremento de desaparecidos, de asesinatos dolosos, etcétera, ¿no? En los Estados Unidos hoy tenemos una crisis de salud muy importante, asociada particularmente al fentanilo. ¿Qué digo con relación a esto? Que me detengo un momento en ello. No hay una relación, no hay una solución unilateral a este problema. No existe esa solución. Ni lo que haga México, ni lo que haga Estados Unidos constituyen en sí misma una solución cuando hay estos grados de implicación en un problema de salud, en un problema de muchas dimensiones, también con una implicación con todo lo que es la globalización, la llegada de insumos para la producción de este tipo de drogas venidas del continente asiático. En fin, hay un enorme problema vinculado a estos dos lados de la moneda. Y a diferencia, digamos, de esta primera actitud de la presidenta de México,
luego salir con explicaciones como de que nosotros somos una gran cultura, y aquellos son unos pobrecitos que están enfermos, ¿no? Por tener un problema como este, es otra vez llevar las cosas al trompismo, a la mentira, al populacherismo, que no resuelve problemas. Y lo cierto es que ya pensando en nosotros mismos y en nosotras mismas en México, la pregunta es, muy bien, por supuesto no estamos dispuestos a un término de relación así con los Estados Unidos, pero lo que debería surgir como pregunta es, tampoco deberíamos celebrar el que las cosas permanezcan en el estado actual en el que se encuentran. Es decir, ¿qué deberíamos hacer como país si además estamos integrados y queremos seguirlo estando con otras naciones del mundo? ¿Y qué tipo de compromisos deberíamos estar haciendo para poder establecer condiciones de mayor seguridad, justicia, paz en el país? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Pues quizá generando consensos, unidad, pluralismo, para recambiar todo el sistema mexicano en función de construir un Estado democrático de derecho, si lo que queremos es una integración con otros estados. ¿Pero qué cree usted? Estamos yendo en el camino exactamente inverso a eso. Es decir, mientras estamos haciendo un reclamo legítimo, en mi opinión, y una defensa legítima, en mi opinión, a un facha, déjeme decirlo así, como es el presidente electo de los Estados Unidos de América, estamos actuando dentro del país con los mayores grados de autoritarismo, de regresión y de destrucción democrática del que tengamos memoria. Hay aquí, en el centro, digamos, de esta persona que va y hace un planteamiento apreciable en esa dirección, luego una enorme contradicción, cuando de lo que se trata es no solamente de no construir un Estado democrático de derecho, sino de acumular un poder enormemente grave y transitar hacia un régimen autoritario. Y por otro lado, el no modificar de fondo una estructura desigual para el combate contra el crimen y contra la delincuencia en México. Porque hoy los municipios y los estados de la República carecen de los recursos suficientes para poder incorporarse a una batalla que tendríamos que dar como sociedad y como Estado. No. Lo que estamos haciendo es la construcción de un régimen cívico-militar como respuesta a acciones de esta naturaleza. Lo que estamos haciendo es poner a Rosario Piedras 4 años más en órganos constitucionales autónomos que defienden los derechos humanos de las personas. Que por cierto, un paréntesis, el otro día estábamos aquí con Jacobo Dayan hablando de ese punto y había la duda de cuánto presupuesto tenía el INAI respecto a la CNDH y ya nos hicieron favor de mandar el presupuesto y es bastante más alto el presupuesto para esa CNDH respecto al del INAI. Nada más como dato. Es que, a ver, Carmen, al vuelo. Yo creo que desde... A ver, yo digo algunas cosas de todo el presupuesto. 1,000 millones o 10,000 millones o 20,000 millones para la gente común como tú y como yo, pues sí, pensamos que son cifras diferentes. Es un dineral, pues sí, pero comparado con el presupuesto nacional, hay que verlo de qué dimensiones. Hay que verlo de qué dimensiones, pero además, digamos, hay una... Otra vez, la mentira puesta, la mentira que hace sentido, ¿no? La mentira que hace sentido es, oigan, cuestan mucho los órganos. Bueno, no solamente cuesta más la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y probablemente debería costar más de lo que cuesta. Probablemente debería costar más, siempre y cuando hiciera su trabajo. Claro. Pero cuesta 1,000 millones el INAI y cuesta, o 1,300 millones el INAI, y entonces decimos, no, pues eso es muy caro. ¿Muy caro para qué? Muy caro para quién. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Hombre, eso hace todo el sentido, ¿no? No, pues ¿cómo va a haber gobierno rico con pueblo pobre? Bueno, pues ningún pueblo pobre, corrupto, con un gobierno corrupto, con condiciones de desigualdad como esta, sale adelante con un gobierno chiquito. Es que es al contrario. No, es exacto, o sea, puede hacernos mucho sentido
los bulos populistas, las posverdades populistas, como esa. Hay que reducir al gobierno porque el pueblo está muy pobre. No, perdón, para defender al pueblo necesito una buena policía, necesito buena educación, necesito buenos doctores, necesito Estado de Derecho, necesito condiciones en donde la pobreza no se vuelva un intercambio de la voluntad, necesito condiciones para tener un país mejor. Y para eso necesito un Estado fuerte, no un Estado chiquito. O sea, este es exactamente el tipo de cosas con las que de pronto la sociedad creemos que vamos a solventar y a resolver problemas. Oiga, se está cayendo la casa porque no ha tenido mantenimiento. Hombre, ¿por qué no reducimos el mantenimiento de la casa? Que seguramente así la casa va a estar mejor. Pues no. Así no funciona la política. Bueno, lo digo, Carmen, porque creo que hoy México vive un fenómeno que yo lamento mucho, que es el de la regresión a un régimen autoritario con la destrucción de los órganos constitucionales autónomos en nuestro país. Esta semana es la semana, ¿eh? Esta semana es la semana de para crear nuevas secretarías y para destruir a los órganos autónomos y alguna otra cosa que está ahí con los legisladores. Lo cual es verdaderamente algo que creo que se está normalizando, pero esta demolición es una demolición de derechos. Y es una demolición que además no reconoce la historia de las luchas democráticas en México. Es muy impresionante. Porque cuando se están demoliendo instituciones para que el gobierno sea juez y parte, y entonces ellos regresen, fíjese nomás, al control de a quién le vamos a dar una concesión de televisión o no en México. ¿Saben los años que costó en este país las luchas por la libertad de expresión, por el periodismo, que no fuese el presidente de la República el que le llamara a un concesionario y le dijera: tienes que ser el primer soldado de este país, el primer soldado del PRI? ¿Saben lo que costó construir y arrebatarle al Poder Ejecutivo discrecionalmente facultades que lo que hacían era perpetuarse en el poder y cometer abusos contra los derechos? Décadas de temas, Carmen, que no se podían ni tocar, de temas que no se podían ni hablar. Los instrumentos de la lucha democrática que terminaron en modificaciones constitucionales creando órganos autónomos, no órganos al servicio del poder, o no buscaban serlo, aunque muchos de ellos hayan terminado en eso. Esa lucha democrática está simplemente siendo destruida mediante las mentiras, una tras otra, de es que gastan muchísimo dinero. Bueno, pues eso es falso. Eso es falso. Las instituciones públicas del país requieren de recursos. Y si alguien comete un abuso, yo veía que además se utilizaba el programa de propaganda matutina de la presidenta para decir, se gastaron un dineral en no sé qué restaurante. Sí. Oiga, ¿y por qué no procede legalmente contra cualquier tipo de abuso que cometa cualquier servidor público? Ahí y en otros lados, específicamente. ¿Queremos hablar de los abusos que ha cometido el gobierno actual? ¿Por qué no quiere llamar a Pedro? ¿Por qué no llama a Pedro Aces? ¿Por qué no habla de ese otro personaje, el doctor en Derecho, y vemos cómo actúa, señor Monreal? O buena parte del gabinete que tiene alrededor. ¿De veras vamos a creernos el cuento de que hay que destruir un órgano porque se gastan mucho en comidas? Un órgano que defiende la transparencia, los datos personales, que ha sido un baluarte para poder avanzar en términos democráticos en el país. Bueno, yo advierto que esa demolición, esa destrucción, y ponía el ejemplo de las televisoras, Carmen, por dar, o de las concesiones de radio, que fueron otorgadas como en muchos momentos, como un ejercicio de extensión del poder ejecutivo mediante medios de comunicación, que se buscó que no fuese esa la racionalidad a partir de la cual
tú obtenías una concesión, se crearon tipos de concesiones sociales, etcétera, y termina esto en esta dirección. Bueno, creo que la destrucción está en pleno, y aun y cuando una persona como la presidenta Sheinbaum actúa, me parece, de manera decidida, aceptable, y debe de ser reconocido, firme, me parece, ante un tipo como Donald Trump, del mismo modo, ojalá pudiera, por un momento, ver cuál es la forma de proceder que tiene ella, su gobierno y sus legisladores para con los otros y las otras de este país, para con la historia democrática de este país. No se corresponde ese planteamiento y ese discurso que vemos frente a los Estados Unidos, frente al presidente electo Trump, respecto de lo que el personaje, la doctora Sheinbaum, hace en México, mintiendo y destruyendo instituciones públicas. Alfredo Figueroa, una cosa y la otra, gracias por estar aquí esta mañana. Un fuerte abrazo. Volvemos.